Se nos puede dificultar cambiar o volver a empezar. Creo que es básicamente lo mismo, pero es sin duda retador ver esos errores o esas equivocaciones pasadas y decidir hacer algo distinto, o incluso esos mismos comportamientos que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Soltar toda idea ya firmemente establecida para así poder ver ese poder. Y es que esos comportamientos suelen ser constantes y repetitivos si decidimos ignorarlos por miedo a hacer algo distinto, por miedo a perder todo eso que ya hemos logrado. Pero más allá de todo esto, de toda idea, de toda creencia, de todo error o equivocación, de todo arrepentimiento, creo que volver a empezar es lo que hacemos a cada instante. Personalmente suelo pasar por esta experiencia de arrepentimiento por cosas que ya he hecho, por errores, y me llegan pensamientos del tipo, debía hacerlo de otra manera, debía hacer esto o aquello, como si yo hubiera perdido toda oportunidad en la vida, como si ya no pudiera volver a hacer algo más. De igual manera está este pensamiento de que como ya he hecho lo mismo durante mucho tiempo, pues no puedo cambiar, no puedo hacer algo distinto. Y esto puede suceder en varios aspectos de la vida. A mí me pasa cuando estoy interactuando con otras personas. Suelo darme cuenta después de un rato que tal vez em, estoy hablando de más o no estoy escuchando a la otra persona, estoy siendo egoísta, pero muchas veces al darme cuenta de esto puedo caer en la trampa de pensar que así soy yo y así seré, como en esa idea de que las demás personas deben aceptarme como soy. Pero cuando me entero de esto, cuando observo que estoy actuando así, con un simple cambio, con una simple decisión, sucede un giro a mi alrededor considerable. Esto es lo que quiero explorar hoy, ese volver a empezar en cualquier etapa de la vida y el gran poder que tenemos, porque considero que es básicamente ese nuestro poder, el cambiar, el volver a empezar, el elegir eh, tomar otro camino con esa experiencia que hemos tenido. Otro camino que ayude a los demás y que te ayude a ti a través de la hora. Este momento es nuestro poder más grande porque es aquí donde elegimos. Pero ¿cómo? Porque a veces parece tan difícil alzarnos por encima de todos esos arrepentimientos, de todos esos errores pasados, como si nos marcaran, como si nos dijeran que eso es lo que somos y no podemos ser nada más. Y es que es esto lo que nos estanca, los que nos mantiene en un estado como de privación de, de nuestra, de nuestra voluntad, de nuestro poder de elegir. Creo que tenemos un potencial ilimitado, pero hay cosas que nos limitan a utilizar ese poder. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro de Carl Jung, Arquetipos e Inconsciente Colectivo, en donde él habla de la voluntad, la cual utilizamos para generar cambios en nuestra vida, pero esta es limitada, por lo cual la gastamos. Es como si utilizáramos toda esa energía en cosas cosas que ya no tenemos ningún control, en cosas que ya no existen, como si la vida estuviera en un recuerdo de lo que pudo haber sido, lo que nos lleva a perdernos de lo más importante. Cuando recuerdo esas oportunidades que se me ofrecieron, oportunidades especialmente de recursos, de estabilidad, las rechacé porque elegí seguir esa emoción de, de crear algo con sentido para mí. Pienso que esos recuerdos llegan como para tomar de esa energía y volverse en un tipo de arrepentimiento en el que me dicen que tal vez hubiera sido mejor por acá, hubiera sido más fácil por acá, si hubieras hecho esto hubiera tenido más sentido para estas personas, para la sociedad. Así que esto puede bloquear ese poder, bloquear
mi capacidad de cambiar, de elegir algo nuevo. Porque si lo pensamos, no tiene sentido. La vida es hoy, es aquí, ahora. Y darle tu energía a algo que no puedes controlar, algo que ya no importa, es vivir en el pasado. Así que la pregunta aquí es, ¿cómo puedo utilizar ese poder, esa energía en donde tengo mi capacidad, mi potencial y hacer algo nuevo, crear algo distinto? Y es acá donde tenemos esa capacidad de aprender y de elegir, de transformarnos. Por lo tanto, lo que me ayuda personalmente no es evitar o ignorar el pasado, lo que ya sucedió, porque tampoco creo que funcione hacer como que nada ha pasado, como olvidar totalmente lo que sucedió, pues no estaría aprendiendo, por consiguiente repitiendo las mismas situaciones, repitiendo los mismos errores. Más bien es ver eso que hice con curiosidad y aprender hoy, integrarlo aquí y ahora. Veo ese aprendizaje o eso que algunas veces me llevan a un arrepentimiento muy fuerte, porque de igual manera creo que esa emoción, ese sentimiento de impotencia, de que las cosas se hubieran podido hacer de manera distinta, va a seguir, va a estar ahí, pero no creo que sea una emoción para darnos golpes de cabeza, para sufrir por eso, sino que es más bien para enseñarnos algo. Lo que me sirve es observarlo, verlo desde una posición de desapego, desde una posición en la que no me identifico, porque como les digo, ya no tiene importancia. Eso ya no tiene importancia. Eso es algo para aprender, pero no somos nosotros. Así que es una gran nueva oportunidad. Por lo cual permito que se exprese, permito que fluya. Es dejar que se exprese sin resistirlo. Y al expresarse, al permitir, pasará por sí solo, sin esfuerzo. Y es ahí cuando empiezo a aprender, cuando empiezo a verlo como algo que me está enseñando. Pero, como te venía diciendo, con una observación, sin identificarme con eso, sin, sin pensar que eso soy. Por eso es mejor permitir que fluya, primero observarlo, verlo y luego ese aprendizaje llega, como que esa enseñanza llega por sí solo. Por lo cual, cambiar es un volver a empezar. Y eso no significa que voy a botar todo lo que he hecho, todo lo que tengo, todo lo que he aprendido. Creo que es más bien eh, un un inicio constante en el que tienes una nueva experiencia y una nueva forma de comenzar. Así que es mucho más fácil cambiar, es mucho más fácil volver a hacer las cosas. Y es aquí donde quiero aclarar que este volver a empezar, este inicio, nos ayuda a encontrar ese ser, ese, esa base, esa esencia de nuestra energía, esa esencia pura, ese potencial puro de donde inicia todo, en donde vuelves a elegir, que es básicamente lo que somos cada uno, ese ser. Y esto quiero que lo tengas en cuenta porque es muy importante y es básicamente la base de lo que estamos hablando hoy y de lo que hablo creo que en todos mis videos. Por eso, volver a empezar nos ayuda a descubrirnos, a soltar lo que ya pasó, lo que fue, pero no solo en lo físico, en lo material, sino en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en donde soltamos todos esos arrepentimientos y elegimos crear una nueva experiencia, nuevos pensamientos, nuevas emociones con esa experiencia de lo que sucedió anteriormente para traerlo aquí y hacerlo nuevo. Y como te digo, cuando tú sueltas todo, cuando aprendes a volver a empezar, te das cuenta de que realmente lo que estás soltando son puras formas, puras ideas, puros como pensamientos, emociones. Y ahí es cuando te das cuenta de que cuando sueltas, solo queda algo. Tú al soltar todo, ahí descubres quién eres realmente.
Y para esto se necesita una gran voluntad para cambiar, para soltar, porque nos desafía a observar los errores sin identificarnos con ellos, sin dejarnos atrapar, sin juzgar o sin dañarnos con esos pensamientos. Recuerdo mucho estos momentos en los que tal vez hubiera podido hacer las cosas distinto con ciertas personas, hubiera podido ser más cariñoso, porque digamos que pude ser muy poco empático, no debía haber reaccionado así, sino así. Es una culpa que llega de hubiera podido actuar de otra manera. Y para esto necesito esa tensión, esa tensión firme para no darme golpes de cabeza y más bien pienso en lo que puedo hacer ahora. Aprendo de eso y digo, ok, ya pasó, aquí es el momento, por lo cual pienso en que soy una persona cariñosa, soy una persona comprensiva. Ahora, si me encuentro a alguien, estoy más presente y estoy más abierto a la experiencia, más empático a quién es esa persona. Así que esto nos va construyendo, pero aún así sigue estando ese miedo a cambiar, porque cambiar es entrar a otra realidad, entrar a una nueva etapa de tu vida. Se hacen cosas distintas, piensas distinto, actúas distinto. Y es que me he dado cuenta que llega ese temor a descubrir de lo que soy capaz de hacer si realmente lo decido. Pero de eso se trata. Se trata de uno enfrentarse a la vida, de aprender, de cambiar, de ver otras formas de perspectivas para así ampliar nuestra observación, nuestra capacidad de acción igual. Por lo cual, el poder es lo que tienes a cada momento, a cada instante. Una cosa que hemos venido haciendo hace mucho tiempo se puede cambiar hoy con una simple decisión, con esa voluntad. A cada momento estamos volviendo a empezar. A cada momento es una nueva oportunidad, porque los nuevos comienzos no se limitan a un día entero, aunque siempre escuchemos esa idea de que hoy es un nuevo día para volver a empezar, pero pensemos en que estás practicando algo, puede ser algún deporte, una nueva habilidad que estés mejorando. Es de prueba y error, es de retoque, refinación a cada instante. Si hiciste esto mal, pues vuelves a iniciar y lo haces mejor con esa experiencia. No estás así en ese constante aprendizaje de error y volver a iniciar, de error y cambiar. Y eso no sucede en un día entero, sino que sucede acá, en este momento. Igual la meditación. Es un reto porque muchas veces empezamos, elegimos darle la atención a la respiración, ser consciente de cómo fluye la respiración, pero en un momento te das cuenta y estás pensando en qué vas a hacer más tarde, qué debes hacer, em, llegan pensamientos de lo que hiciste y es acá cuando te das cuenta de que, ok, me volví a distraer, vuelvo a la respiración. Es en este momento en donde tienes tu poder, ese poder real, más allá de toda creencia, de todo pensamiento, de todo arrepentimiento, pero se requiere esa firmeza y esa confianza de elegir y una voluntad poderosa para cambiar. Es elegir como si hoy volvieras a nacer, como si ese pasado ya no exista, porque solo está ahí para enseñarnos. Es hoy donde se puede cambiar totalmente, sin importar nada más. Es hoy donde estás respirando. Es aquí y ahora donde puedes ser feliz, donde puedes estar en paz y alegre, porque el hoy no depende de nada más que esa elección consciente. Por lo tanto, tu oportunidad no está en un pasado o en un futuro. Nuestra mayor oportunidad y nuestro mayor regalo es el ahora. Es aquí donde realmente tenemos ese poder para crear y vivir. Es hoy que puedo elegir estar en paz y estar en armonía, alegre. Es hoy donde decido que quiero hacer las cosas distinto, que quiero ser.
No sirve pensar que mañana es cuando voy a decidir cambiar, o es mañana que voy a hacer las cosas distinto, o arrepentirme de lo que sucedió, porque es hoy donde tenemos esa magia,